Pues muy buenas tardes a todos. Les damos una cordial bienvenida al segundo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Yo soy Irma Muñoz y seré la moderadora, así como comentarista de la mesa. Y a continuación me voy a permitir presentar a mis compañeras de mesa. Ellas son la doctora Estela Ángeles y la doctora Araceli Mendieta. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Sean ustedes bienvenidas. Con gusto. Buenas tardes. Gracias. Bueno, pues los proyectos que aquí se van a presentar, pues son parte de los programas de estudios científicos, tecnológicos y de innovación correspondientes a la maestría en ambientes, sistemas y gestión educativa multimodal, basados todos en competencias profesionalizantes del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos, como lo había mencionado anteriormente. A continuación me voy a permitir hablarles de la dinámica de trabajo y esta será la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que el alumno termine, los comentaristas tendremos 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideremos pertinentes. En esta dinámica se considera que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos directores de trabajo terminal. Por lo tanto, los tiempos los vamos a ir marcando, 10 minutos del alumno, 10 de cada uno de los comentaristas y pasamos al siguiente alumno, ¿ok? Bueno, para dar inicio a este ejercicio, vamos a dar la palabra al alumno Carlos Osvaldo Cervantes Lima. Y me gustaría solo precisar a los alumnos que cuando falten 2 minutos para que se termine su tiempo, me voy a permitir interrumpirles brevemente haciéndoles la aclaración. Y solo les diré, le quedan 2 minutos para que ustedes lo puedan estar considerando, por favor. Y entonces podamos ir en la medida de lo posible en los tiempos como nos los establece el propio programa. Bien, el alumno Carlos Osvaldo Cervantes Lima presenta los avances del trabajo, investigar mediante la sistematización de experiencias educativas, la migración de una atención presencial a otra en línea a distancia en Pilares Agrícola Pantitlán, de marzo 2020 a junio 2021. Entonces, cedemos la palabra a Carlos Osvaldo Cervantes, por favor. Muchísimas gracias. Excelente tarde a todas, doctoras, compañeras. Voy a presentar mi pantalla. Perfecto. Entiendo que ya se está presentando mi pantalla. Pues bueno, me presento nuevamente. Gracias, mi nombre es Carlos Osvaldo Cervantes Lima y bueno, como se ha mencionado, soy estudiante de la maestría en Ambiente, Sistemas y Gestión de la Educación Multimodal. Mi tutora es la maestra Erika Michel y bueno, pues justamente planteé esta presentación para mostrar los avances de la investigación. Muy rápido, ¿qué he hecho? ¿De qué estudios tengo? Pues bueno, estudié comunicación en la UNAM, me he ido especializando en temas de derechos humanos, he trabajado en ámbitos de la sociedad civil.
He tenido la oportunidad ahí mismo de ser consultor para la MEXIT y Nacional Monte de Piedad. Y desde 2019 soy líder coordinador de proyecto aquí en la Secretaría, en la SECTEI, del programa Pilares. El trabajo que voy a presentar busca que me pueda titular mediante un artículo en alguna revista indexada. Aquí tengo tres, algunas que pueden ser de mis preferencias, sobre todo que aborden el tema o la metodología de sistematización y reconstrucción de experiencias. Como se mencionó, pues lo que busco, lo que pretendo es investigar mediante esta metodología la migración que tuvimos por el contexto de emergencia de la pandemia de COVID-19, de una atención presencial a otra virtual a distancia, justamente para poder reconocer directrices de actuación educativa y operativa en los programas y políticas de gobierno de la Ciudad de México, en particular el centro que coordino. Algunos antecedentes que quiero compartir es que el programa Pilares, este programa social, se crea en 2019 desde una perspectiva de derechos, abordando los temas de nivelación educativa, desde primaria hasta licenciatura, enfoques como la interculturalidad, la diversidad sexual, la diversidad funcional, eh, la enseñanza de la ciencia, el desarrollo de habilidades emocionales y cognitivas. Se opera por tres secretarías de Estado, ¿no? La SECTEI, el Instituto del Deporte, la Secretaría de Cultura y pues busca habilitar espacios públicos para el ejercicio de los derechos, sobre todo en los barrios, colonias y pueblos de menor índice de desarrollo social. Bien, respecto a la pandemia por COVID, el 20 de marzo de 2020 tuvimos la instrucción por parte de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, de suspender todas las actividades presenciales, incluyendo el programa Pilares. Esto implicó que, acorde a las reglas de operación del programa de 2020, 3.228 personas, no considerando la estructura de la secta, sino las figuras educativas que son beneficiarios, facilitadores de servicio, pues migráramos de una atención presencial a otra virtual. Esto, acorde a ciertos autores que he estado revisando, pues va poniendo en jaque el cumplimiento de los objetivos de estos programas, sobre todo pensando que eran o que son personas que no tienen acceso o a Internet, competencias de manejo de los dispositivos y que para eso se van creando los pilares. Entonces pasamos de un escenario de febrero a marzo de 2020, veníamos trabajando con todas las tareas educativas. A partir de marzo migramos, ¿no?, a una atención presencial, pero sumado a todos los retos de uso de dispositivos, de plataformas, de metodologías de enseñanza, también tuvimos una cuestión en donde tuvimos que operar la respuesta del Estado, en particular algunas sedes de campañas de vacunación, ¿no? Bien, parte del fundamento teórico de esta investigación, pues lo hago desde cuatro conceptos. El tema de emergencia social, ¿no?, que nos ayuda justamente a entender cómo estos sucesos repentinos pues traen consecuencias en la vida de las personas que no solamente son físicas, económicas, sino también psicológicas y, como lo vivimos, también a la salud. Estoy usando el concepto de educación en situaciones de emergencia, retomado de la red interagencial para la educación en situaciones de emergencia. El concepto también muy central es el de agenciamiento, ¿no?, que justamente me permite ir comprendiendo las actuaciones de las comunidades y las figuras educativas en este contexto de emergencia. Y la sistematización de experiencias, que es la metodología que estaré utilizando, que retomo pues de distintos autores para poder realizar esta investigación. Como decía, son tres secretarías. En realidad únicamente lo estaría haciendo con personas que somos parte de la SECTEI. Entonces, algunos de los requisitos es que me encontraré con docentes, talleristas, monitores, y un requisito es que hayan vivido esa experiencia de emigrar en marzo de 2020, que tengan continuidad hasta la fecha. Y bueno, rápidamente un poco a lo que cada área, cada docente, cada tallerista se
se va dedicando en el programa Pilares. Metodológicamente, usando la sistematización de experiencias educativas, retomo de distintos autores momentos clave, ¿no? Por ejemplo, primero sería definir los objetivos, que eso ya se tiene, y los ejes de análisis de la experiencia. Se parte de que una misma experiencia puede ser analizada desde distintos enfoques. La revisión documental, ¿no? Donde en mi caso estoy dando cuenta en este coloquio de los avances y las primeras conclusiones de esta revisión documental. Eh, por tercer punto, tengo la recuperación de la experiencia que me encuentro a punto de aplicar. Sin embargo, bueno, hay algunos otros pasos que aún faltan, que tienen que ver con la recuperación del contexto y una interpretación crítica de la experiencia, ¿no? Esto ya es a través de entrevistas semiestructuradas que estaré realizando con alguna selección de algunos docentes, talleristas y monitores para poder hacer el cruce dentro de los conceptos a la luz de la experiencia que ya recuperamos. Finalmente, eh, el sexto paso es reconocer las directrices y el séptimo, hacer una difusión de los hallazgos. Esta metodología implica poner lo aprendido en diálogo o aplicado al propio contexto donde se sistematiza. Debido a algunos retos de tiempo, pues estaré usando algunas metodologías que estarán mediadas por plataformas como Moodle, porque el reto del tiempo es algo que constantemente venimos teniendo. Un panorama general, ¿dónde estoy? Estoy a punto de recuperar la experiencia. La verdad han sido algunas semanas de bastante revisión intensa de los avances, pero ya he podido crear el ambiente virtual de aprendizaje, ya he acercado, ya he propuesto la metodología o sistematizar la experiencia a la comunidad educativa. Y bueno, como decía, justamente quiero detectar estas directrices, identificando las actuaciones de la comunidad educativa durante este contexto de emergencia, recuperar los aprendizajes de migrar la atención educativa de lo presencial a lo virtual y luego de regreso, y también detectar las actuaciones institucionales, ¿no? Los ejes de análisis son los conceptos que decía de emergencia social y agenciamiento. Para la revisión documental que aquí presento, pues hice Dos análisis minutos. de la estadística, de los reportes, de evaluaciones, de ejercicios de indagación que hemos hecho para poder ir recuperando la propia experiencia, procesar toda la información. La verdad es que casi más de 2 años de análisis ha sido bastante complicado, pero ya empezamos a tener algún detalle de cómo se fue comportando la experiencia, eh, qué plataformas fueron las que más fueron utilizando, en qué porcentaje, cuáles fueron las didácticas o métodos de enseñanza, que no fue solamente el uso de una plataforma exclusivamente, sino la combinación, que para nosotros la educación en emergencia no solo fue el reto de migrar haciendo uso de plataformas y dispositivos, sino estar presencialmente apoyando las campañas de vacunación, lo que implicó no solo un reto educativo, sino también operativo. Y bueno, estoy a punto de generar esto. En el último minuto quería compartir algunos de los hallazgos, que ya tengo la periodización, ya tengo periodizada la experiencia. Eh, Me parece que se detalla muy bien en la información documental que la agencia de los educadores, es decir, la decisión fue mucho más rápida que lo que tuvimos por parte de las direcciones, subdirecciones y HUDs, es decir, de la propia estructura. Para nosotros, decíamos, no solo fue un reto online, sino también offline, es decir, retos tanto personales como de acceso y de manejo didáctico tecnológico como operativo. Y una última conclusión es que tanto la emergencia presencial como virtual, pues requiere justamente de trabajarlo desde enfoques como el género, la interculturalidad, la diversidad funcional, pues nos encontramos con estos retos en toda realidad, no solo virtual, sino también presencial, ¿no? Algunas de las referencias que fui utilizando para este primer avance. Y bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos Osvaldo, sobre todo por el respeto al tiempo, fue muy, muy preciso. Y si me permiten, ahora voy a dar la palabra
a mi compañera, la doctora Estela Ángeles, para que nos haga favor de, dar sus aportaciones. Adelante, doctora, muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Perdón por mi voz, estoy un poco ronca. Voy a tratar de ser breve. Carlos, primero que nada te felicito por este trabajo que estás haciendo. Veo que en tu presentación ya me aclaras muchas dudas que yo tenía cuando leí tu documento. Entiendo que ahora comprendo por qué intentas, porque eso fue lo que yo entendí, ¿no? Llevar una metodología que es de una organización civil al ámbito educativo. Tú trabajas en ADECO, eres coordinadora ahí, según entiendo, y estás tratando de llevar esta metodología. Mis comentarios son en realidad en relación al documento que nos enviaste. Desde que tú inicias el documento, la metodología que propones de sistematización de experiencias educativas, yo me imaginé que era una propuesta tuya, solamente hasta el final, que es donde apuntas que es una metodología que ya se ha empleado. Entonces, me hubiera gustado que desde el inicio en tu documento explicaras qué es la sistematización de experiencias educativas. Además de esto, hay algunos otros conceptos que me gustaría que hubieras podido definir, que están en tu documento también, que se llama Río de la Vida y otras metodologías que ahí apuntas, que aunque sea brevemente en un pie de página, me hubiera gustado encontrarlas ahí para no tener que remitirme a otros documentos para entender de qué se trataba tu trabajo. Entonces, eso sería por un lado, la definición de conceptos que tienes en tu documento. Sobre la presentación, pues me queda más claro. En tu presentación, ahorita ya mencionas de dónde se retoma esta metodología, pero a mí me queda duda de si realmente esta metodología va a funcionar para tu objetivo. Tu objetivo, de acuerdo a tu documento, es analizar las experiencias docentes. No estoy segura que una metodología como la que tú propones pueda ser la más pertinente para recuperar las experiencias. Una experiencia es algo subjetivo. Entonces, la metodología que tú estás proponiendo, según lo entiendo, es una recolección de todo el trabajo que se ha llevado a lo largo del año 2020, ¿no? Y parte del 2021, ¿no? Entonces, la sistematización de experiencias educativas es la recopilación del trabajo de cada uno de los coordinadores de pilares, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto? Es lo que intentas hacer, recolectar todo lo que hicieron, toda la experiencia laboral, por así decirlo, de los coordinadores. Tú vas a recopilar todos los trabajos de este año y medio, más o menos, ¿no? Entonces, ¿cómo? No me queda muy claro, pero bueno, esa es una apreciación mía, cómo a través de estos trabajos tú vas a recuperar la experiencia de un docente, ¿no? Hay algo que a mí me gustó muchísimo de tu trabajo, que son las preguntas que tú pones al inicio. Es, ¿qué sucedió? ¿Qué aprendimos? ¿Qué hacer ante futuras emergencias? ¿Cómo deberían responder en contextos de las instituciones que operan los programas de educación sociales? ¿Qué lecciones nos deja esta experiencia y qué emociones enfrentamos? Para mí esas preguntas son importantísimas, pero no estoy segura que la metodología que tú propones vaya a responder estas preguntas, ¿no? A lo mejor, 10 minutos es muy poquito para tu exposición. Igualmente, tu trabajo, pues supongo que no está terminado, entonces podría estar equivocada, ¿no? Si te sirve algo este comentario, lo puedes retomar con tu directora de trabajo terminal. Y bueno, pues eso sería prácticamente todo por mi parte. Felicidades, Carlos.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Estela Ángeles, por sus aportaciones. Y voy a ceder ahora la palabra a la doctora Araceli Mendieta. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Carlos, qué gusto y qué fortuna poder coincidir. Y yo voy a ir de una forma distinta que la doctora Estela, porque yo no leí el documento que usted envió, pero pude escuchar en la medida de lo posible su presentación con los problemas del Internet. Y yo quiero decirle que a mí me encanta este tema de la sistematización de experiencias, porque es una forma de que nosotros hagamos, dicen algunos investigadores, demos la voz a los protagonistas. Yo no digo demos la voz, yo digo escuchemos. Pero a pesar de que es muy interesante esta cuestión de cómo está planteando recuperar esas experiencias, yo creo que hay que ponerle como más, que sea más provocativo, y yo le sugeriría que para esta ida y vuelta de diálogos, para dejarlos hablar, para provocar, y para que puedan también hacer catarsis, porque digo, podamos, porque yo creo que muchos hemos vivido muchas situaciones en este cambio de lo presencial a lo virtual. Yo le recomendaría, ya que usted tiene ahí todos los contactos y además es una población muy grande, porque nos había hablado de 3,328 sujetos que migraron, protagonistas de este programa Pilares que migran a este modo virtual. ¿Habrá posibilidad de que en algún momento pueda organizar algo así como un grupo de discusión? Digo, como de 5 a 12 personas, o a lo mejor 2 grupos de discusión, porque de pronto dejan mucho. Y además, alguna dinámica que les provoque también como a escribir, o como a intercambiar, como a hacer estos debates, como a complementar estas cuestiones que han vivido, porque es distinto que nosotros les hagamos, por ejemplo, un grupo focal o una entrevista semiestructurada, porque van pausando, se van pensando qué dicen. Y en el caso de los grupos de discusión, usted lanza la pregunta y ellos se hacen pedazos. Entonces, yo creo que tiene que ser algo así muy fuerte para lograr realmente ese diálogo, ese intercambio. Piense también en todas estas propuestas de las metodologías colaborativas, algo que ayude a complementar esas narrativas colectivas, que es lo que a usted le interesa, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser muy interesante. Ahorita en lo que nos acaba de presentar, usted pone la recuperación del contexto en el punto 4. Yo creo que debería de pensar en qué es el punto de partida, no es el punto 4. Y luego, ¿qué otra cosa estaba aquí viendo? En los objetivos 1 y 2 me encantaron, pero en el objetivo 3, donde está viendo la parte, la postura institucional, yo creo que eso es parte del contexto. Yo creo que eso no va ahí, porque a usted lo que le interesan son las experiencias justo de estos protagonistas. Entonces, yo solo creo que lo tiene que cambiar de lugar. Y esta capacidad de agencia que usted destaca para analizar las experiencias de los docentes, pues es algo que tenemos que tener como muy claro, muy presente, porque a pesar de que haya una serie de recomendaciones y una serie de cuestiones que en la normatividad y cosas que tienen que ver con ese tránsito de lo presencial a lo virtual, pues a nosotros nos toca estar ahí, resolver y darnos cuenta de pues, que somos los protagonistas y que tenemos que ver qué estrategias o qué vamos a hacer para que nuestros alumnos, para que nuestros grupos puedan seguir aprendiendo, seguir asistiendo, para que no se desmotiven, para potenciar también pues esas actividades que nos toca hacer. Esos son todos mis comentarios, Carlos. Espero que algo sea de utilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora Araceli Mendieta. Y bien, bueno, ahora si me lo permiten, voy a tomar la palabra. Y bueno, Carlos, pues efectivamente comentarte que, como bien lo comentaba la doctora Araceli,
el tema que tú estás abordando es un tema muy interesante, pero sobre todo muy necesario. Este programa Pilares pues tiene una trascendencia para la Ciudad de México y creo que en la medida en que los actores se preparen mejor, pues mucho más resultados favorecedores para la comunidad vamos a tener. Y en este sentido, yo retomo lo que también bien comenta la doctora en relación a los objetivos de tu trabajo. Estuve revisando el documento que nos hicieron favor de enviar y de entrada no encuentro un objetivo general o un objetivo principal que a mí me parece fundamental. Tienes que tener una meta original, vamos, una intención primera y, por supuesto, complementarla con acciones que permitan lograr esa meta, ¿no? Por lo tanto, me parece a mí que hay necesidad de determinar o encontrar un objetivo general, pues que efectivamente dé cuenta de este ejercicio de investigación que tú haces de la migración de una atención presencial a una atención en línea, ¿no? Y que bueno, como todos sabemos, pues esta es la tendencia, que de alguna suerte el coronavirus vino a acelerarnos en este sentido. Sí es cierto que las necesidades y las condiciones de la ciudadanía hoy día nos llevan cada vez más a prepararnos a distancia, ¿no? La necesidad económica, las condiciones familiares, etcétera. Entonces, en la medida en que se fortalezcan programas como estos de Pilares, pues será como mayor beneficio podamos estar teniendo, como lo había comentado hace rato. Y entonces, en ese sentido, en la parte de tu fundamentación, me parece a mí que hay algunas otras fuentes que puedes tú estar pues referenciando. Hay trabajos de otras instancias, de la propia CEP, de la propia UNESCO, algunas otras asociaciones como ANUYES, etcétera, pueden estarte fortaleciendo para esta parte de fundamentación, que por ahí yo encuentro que le falta por ahí alguna cosa. La otra ausencia que encuentro es en tus fuentes de consulta. Me parece a mí que están incompletas. No sé si fue a la hora que las migraste al documento que nos hicieron favor de hacer llegar, pero sí las encontré incompletas. Y además, recuerda que una de las cosas que pues hemos solicitado en mucho es precisamente la utilización del formato APA séptima edición. Yo creo que en la medida en que tú pudieras fortalecer esto, al igual que nos explicaras de una manera más clara, como bien lo comentó la doctora Estela Ángeles, cómo funciona esta metodología de sistematización, explicarnos cómo vas a trabajar tú el documento, que nos platicaras un poquito más, que nos contextualizaras un poquito más. Eso creo que es lo que le estaría fortaleciendo más a tu trabajo. Finalmente, pues estos comentarios están hechos con la intención de que tu documento se fortalezca, y creo que en la medida en que tus fuentes sean más, pues obviamente mayor sustento das. Esto es por mi parte, para no repetir mucho, coincido con las aportaciones de mis antecesoras y creo que son aportaciones que te pueden dar luz para fortalecer tu documento. Así que por mi parte también es todo. Muchísimas gracias, Carlos, por tu participación. Muchísimas gracias por todos los comentarios. Y bueno, pues si ustedes me lo permiten, ahora vamos a darle la palabra a nuestra alumna María del Pilar Quevedo Aguillón, quien nos hará favor de presentar el trabajo con el título
experiencia virtual en docentes de licenciatura de universidades de la Ciudad de México. Así que, María del Pilar, adelante, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Voy a poner la presentación. Bueno, pues muy buenas tardes. Modalidad de enseñanza presencial, modalidad online en el grado licenciatura. Investigación es un artículo, una revista indexada, con miras a un doctorado. La maestra Laura Guayo Londoño, y mi directora de trabajo terminal es la doctora Karina Mezcoa Kosterlis. Bueno, les un poquito de currículum. Soy licenciada en Economía por la UNAM, la FES Acatlán, docente desde el año 2004 en diversas instituciones. Una de ellas, la que he elaborado, pues es la Facultad de Economía de la UNAM, instituciones tanto públicas como privadas, en distintos grados. En específico, bueno, ahora estoy en el grado licenciatura y estoy como docente de tiempo completo en UVB. Pues nos ha, dentro de la docencia nos ha proporcionado muchos cambios. Desde la perspectiva docente, se da un decreto de la Ley Federal del Trabajo en que, bueno, los docentes de diversas instituciones, digo, me centro un poquito en la UNAM, son docentes de muchos años y que, bueno, pues debido a las condiciones de salud, pues se vería en la necesidad de cubrir la Ley Federal del Trabajo, muchas incapacidades y lo necesario. Bueno, y el decreto de la SEP, de las actividades a distancia en los diferentes grados académicos, no todos manejaban las herramientas online. Entonces, bueno, en eso es más o menos lo que se basa mi trabajo, y un poquito de antecedentes en el ámbito nacional. El 82.4% de los estudiantes pues se encuentran en la modalidad escolarizada, y de la matrícula de los estudiantes de la Ciudad de México, pues el 70.1% son igual en modalidades escolarizada. Bueno, a nivel nacional, 7 de cada 10 jóvenes estudian en instituciones públicas, 5.716 planteles educativos y 3.042 instituciones. Pilar, estamos teniendo un poquito de problema con el audio. No sé si pudieras apagar tu cámara y quizá con eso pudiera mejorar. Por lo menos vamos a intentarlo, ¿te parece? Sí, claro. Gracias. A ver, ahí está. Solo que nos hace falta tu presentación. Voy. Sí, gracias. Perdón, ¿me regreso? No, continúas donde ¿Sí? te quedaste. Yo paré el cronómetro también. Muchas gracias. Bueno,
6 de cada 10 jóvenes estudian en instituciones públicas, en 518 planteles educativos y 308 son instituciones educativas públicas y particulares del ámbito de licenciatura. Aproximadamente 75,000 docentes laboran en las instituciones. Y bueno, la población que pretendo estudiar, les decía, son docentes de la grado licenciatura presencial, de instituciones tanto públicas y privadas. Bueno, aquí son algunas de las que hasta ahora he logrado tener acceso a que los docentes me contesten información. Y bueno, los objetivos de mi investigación son evaluar cómo se sintieron los docentes ante esta nueva modalidad, puesto que ellos estaban acostumbrados a la presencialidad. La resolución docente y la transmisión del conocimiento, cómo los docentes resolvieron las diferentes situaciones a las cuales se enfrentaron, cómo transmitieron el conocimiento a los estudiantes. Por otra parte, identificar los cambios ante la modalidad online, que a lo mejor que otras actividades tuvieron que implementar dentro de su proceso de enseñanza, e identificar la experiencia docente ante esta situación extemporánea, identificar el estado del proceso de enseñanza-aprendizaje desde el punto de vista docente. Y bueno, las líneas de acción, pues es aplicar un instrumento de carácter cuantitativo y otro instrumento de carácter cualitativo. El cual, pues ya he venido 40. ¿Se cortó para mí o para todos? Yo tampoco escucho, doctora. Ya se perdió totalmente su voz. No te estamos escuchando, bueno, se Pilar, dividió la parte me preocupa. cuantitativa, 16. Ya no se escucha. Pilar, ¿tú nos escuchas? Creo que ya la sacó el sistema. Sí, ya no está. Ya no está. Vamos a darle unos minutitos a ver si se... Ah, ya. Ya se desconectó mi... No sé si te puedes mover un poco despacio, a lo mejor. Sí lo puedo hacer. Porque te estamos perdiendo realmente en esta última parte. Básicamente no te escuchamos. Voy a de todas formas volver a poner la presentación. Sí, gracias. Y mil disculpas, la tecnología no tiene por ahí, ¿verdad? Así es, no tiene palabra de honor. Entonces, no sé desde dónde pueda yo regresarme. Desde aquí, desde el instrumento de investigación. ¿Qué opinan las maestras, las doctoras? Quizá desde la diapositiva 8, Pilar, por favor. Bueno, por lo menos yo me quedé en esa parte, pero si alguien más escuchó... No, está bien, comparto. Ok. Bueno, en cuanto a los objetivos, evaluar cómo se sintieron los docentes ante la situación de la pandemia y los cambios en la manera de transmitir el conocimiento, lo que es la resolución, cómo los docentes
resolvieron la de cómo transmitir el conocimiento, identificar los cambios ante la modalidad online. Aquí pues hablaba yo de qué tipo de actividades hicieron de manera distinta para transmitir el conocimiento, identificar la experiencia docente ante la pandemia y todo la experiencia que ellos adquirieron, y el estado del proceso de enseñanza-aprendizaje desde el punto de vista docente. Después vienen las líneas de acción. Son dos instrumentos, uno cuantitativo y otro cualitativo, que en la actualidad lleva aproximadamente una participación de 42 docentes. Se trata de una muestra de oportunidad dividida en 16 preguntas, donde en la parte cuantitativa evalúo las características de la población, las redes del conocimiento, la enseñanza y la cultura digital, lo que son las prácticas educativas. Y el instrumento cualitativo son 9 preguntas en donde se los solicita a los docentes a producción libre pues su experiencia ante la pandemia y la forma de transmitir el conocimiento online. Se trata de una muestra de oportunidad que les comentaba, ¿sí? Aproximadamente contempla 41 respuestas. Y bueno, las estrategias de desarrollo de la investigación divididas en 10 fases, esto según Hernández Sampieri. Y en este momento me encuentro en lo que es, sí me gustaría que fuera mayor la parte de la recolección de los datos y un poco del análisis de los datos. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Sí, okay. Muchas gracias. Después tengo lo que es las fases, el diagrama procesual, donde actualmente estoy en la fase de la aplicación y un poco del análisis. Actualmente tengo un análisis de la información de manera parcial, esperando. 2 minutos, Pilar. Sí, ok. Muchas gracias. Bueno, el presupuesto más o menos asciende a 24,100. Algunas cosas de infraestructura yo ya cuento con ellas. Y bueno, aquí presento un poquito de el instrumento, lo que he logrado obtener en cuanto a la información que hasta ahora llevo de los docentes. Cosas interesantes que sí requieren, por ejemplo, la parte cualitativa, pues requiere una mayor sistematización. Y bueno, tengo algunas conclusiones provisorias, que la pandemia obligó a realizar importantes cambios en el proceso de enseñanza docente y que el proyecto pues da cuenta de la necesidad que existe de la evaluación de las dificultades. Bueno, pues les comento un poquito ya finalmente. Este trabajo inicialmente era enfocado a la Facultad de Economía. Tuve algunas situaciones y bueno, aperturé el instrumento para que la población inicial fuera distinta. Y bueno, me ha dado una perspectiva distinta que creo que mucho más información también. Las principales siglas del sistema educativo nacional por parte de la SEP. Allá habrá organizaciones de Rojas Soriano y Casani por ahí.
Eureka, modelos para el desarrollo de competencia de manejo de información y características de los métodos cuantitativos con el manual de evaluación participativa. Pues muchas gracias y perdón por los bemoles de la tecnología. No te preocupes, por eso di 2 minutos más, precisamente para pues compensar un poco esta situación tecnológica que pues no está en las manos de ninguna resolver. Muchísimas gracias, Pilar, por tu aportación. Y ahora voy a ceder la palabra nuevamente a la doctora Estela Ángeles, si fuera tan gentil. Bueno, buenas tardes, Pilar. Pues felicidades por este trabajo que estás desarrollando. No es fácil cuando la tecnología nos falla, pero no te preocupes, es el pan nuestro de cada día. Así que no hay problema por eso. Entonces, según lo que entendí, a ver, dame un minuto, por favor. Gracias, ya. A ver, según lo que entendí, el documento que nos enviaste, solamente cambiaste la unidad de análisis, es decir, ya no es solamente la Facultad de Economía, sino ya ampliaste a otras escuelas públicas y privadas. Pero digamos que tus objetivos y tu metodología sigue siendo la misma. Solo cambiaste la población de análisis. ¿Sí? ¿Es así? Okay. Sí, es correcto. Sí, bueno, yo el documento que ahora envié, pues ya tiene la nueva población, pero inicialmente yo estaba trabajando con la Facultad de Economía. Es eso. Bueno, entonces, porque, bueno, de tu documento tenía varios comentarios, pero bueno, ahora voy a hacer mis comentarios con lo que se pudo escuchar de tu presentación. Entiendo que lo que a ti te interesa son también las experiencias docentes en un contexto de pandemia. Y vas a utilizar una metodología mixta que es cuantitativa y cualitativa. Yo sugeriría, y voy a retomar lo que hace rato comentaba la doctora Araceli, que en la parte cualitativa pudiera ser como más fino el análisis, con grupos focales, por ejemplo, u otros instrumentos de corte cualitativo, con un enfoque cualitativo, que pudieran ayudarte a ver más detalladamente estas experiencias docentes. El día de ayer también en otra mesa, la doctora Velázquez, me parece, comentaba también a un alumno acerca de la importancia de recabar, de recuperar las experiencias docentes, de ver, de conocer cómo se han ido adaptando o cómo nos hemos ido adaptando a estas nuevas modalidades. Entonces, esta parte de las experiencias es muy importante y precisamente por eso pienso que la forma o el enfoque metodológico con las que las analicemos debe ser más preciso. Eso sería por un lado. Ya no sé si hacerte bueno, te lo voy a hacer, un comentario acerca del documento que nos enviaste. En el apartado donde tienes líneas de ejecución, tienes un subtítulo que dice Fundamentos Teóricos Conceptuales. Y enseguida empiezas a anunciar cuál va a ser tu ruta cuantitativa. Entonces, es importante tener como claridad que hay una dimensión que es efectivamente las teorías y los conceptos sobre los cuales nosotros nos apoyamos para hacer un análisis, y otra cosa muy distinta es el enfoque que nosotros le estamos dando a nuestra investigación, el enfoque metodológico. Son cosas que están relacionadas, por supuesto, pero son distintas. Entonces, nada más yo creo que ahí habría que clarificar esa parte, y creo que por mi parte sería todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora Ángeles. Y por favor, ahora háganos usted el favor, doctora Araceli Mendieta, de hacer sus comentarios.
Gracias, muchas gracias, María del Pilar. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado la doctora Estela en el caso de lo cualitativo, porque por ahí vi que decía la escala de Likert o preguntas cerradas con Likert. Eso no funciona para las experiencias, porque entonces la gente no puede decir ni qué siente, ni qué aprendió, ni nada. Y veo los objetivos específicos, pero no vi el objetivo general. Yo no logré ver el documento, pero yo creo que si usted revisa sus objetivos, los vuelve a ver, quizá van a parecer ambiguos, porque no hay un objetivo general. Si no hay un objetivo general, entonces no nos queda claro qué estamos siguiendo, aunque usted lo tiene muy claro. Pero desde este lado no es tan claro. Entonces yo creo que lo tiene ahí mismo. Ahora si pensamos como en el orden de relevancia de todos esos objetivos específicos, uno de estos tenía que ver con, por aquí lo anoté, y era de los cambios, ¿no? Identificar los cambios que hubo en esta modalidad online. Ese podría ser porque es como de los que agrupan a las otras actividades. Y luego ya pensar también en estructurar esos objetivos de una forma en que se vea claramente el qué, el cómo y el cómo se va a hacer y el para qué, que es muy importante, porque si no, no estamos viendo cómo se enlaza con ese objetivo general. Y ¿qué más? Bueno, eso, la escala de Likert, no. Preguntas abiertas, sí. Lo cuanti, sí, pero no hace falta hacer un cuestionario porque sería como parte de todas estas experiencias. Incluso podría pensar usted en esos mismos cuestionarios quali, es que depende ahí de cuántos te esté pensando hacer, pero en esos mismos quali, a lo mejor una serie de datos que le ayudarían a tener las características y no haría falta que tuviera 2 cuestionarios. Bueno, es cuestión de precisar justo la dimensión de lo que intenta usted conocer. Y bueno, son todos mis comentarios hasta aquí. Agradezco el espacio y le deseo también que sea una investigación muy, muy interesante, muy exitosa y gracias. Muchas gracias a usted, doctora Araceli Mendieta. Bueno, pues voy a tomar la palabra ahora, Pilar. Bueno, pues me confundes un poco con relación al documento que habíamos leído previamente y de entrada, pues con el título, ¿no? En este documento hablamos de una experiencia virtual en docentes de la licenciatura en universidades de la Ciudad de México, que fue el primer documento que presentaste. A pesar de ese título, al interior del documento todo lo enfocas hacia la Facultad de Economía de la UNAM, si yo estoy correcta, y hoy en tu presentación nos dices que ya no lo vas a hacer de ella, sino vas a hacer algo más amplio. O sea, ya es algo general, no es algo específico de una institución. Y ahí me entra un poco de preocupación porque nosotros para los trabajos de tesis debemos acotar, debemos ser más concretos, ¿no? Tratar como lo decía tu título original, de hablar de la experiencia virtual en docentes de licenciatura de las universidades de la Ciudad de México, pues es un tema muy amplio, ¿no? Es un trabajo muy arduo que incluso creo que pues te llevaría a muchísimo tiempo de estudio, ¿no? Nosotros normalmente recomendamos a nuestros asesorados acotar. Entonces, cuando yo leía tu título y después veía el interior de tu documento, decía, no, está bien, lo va a enfocar a administración de la UNAM, ¿no? Entonces yo te iba a decir, modifica tu título. Hoy me preocupo por lo que tú comentabas. Mi sugerencia, por supuesto, es mi postura, es que hagas un acotamiento, ¿no? Que no te avientes así como a todo. Toma
un grupo piloto, una institución piloto, un año escolar incluso, ¿no? Un nivel educativo piloto dentro de esa institución, para que no trates de abarcar demasiado y entonces pues corras el riesgo de no terminar o terminar pues no con todo el ejercicio como debiera ser, ¿no? Sino un ejercicio ahí como medio para pasar, porque estamos hablando de trabajo muy intenso, ¿no? Y los tiempos, pues habría que ver si te lo dan. Y en este sentido, en términos de lo que es el análisis del contexto que tú hiciste, muy concretamente en el plan de ejecución, pues yo lo que observaba era que parte del contenido de esta parte de análisis de contexto, pues más incluso de los antecedentes que tú tendrías que estar planteando en tu propuesta. Que lo mismo me pasa en la fase 2 de identificación de necesidades, que encuentro el contenido un poco repetitivo también de la primera parte. Entonces, habría que ver nuevamente tu documento en este nuevo contexto, porque como te decía la doctora Estela, ya no sé si te debo hacer o no los comentarios, porque ya no sé qué tanto de esto que tenías estás virtiendo acá, pero vale la pena que lo conozcas y que, bueno, si de algo te puede servir estas aportaciones, pues que las tomes, ¿no? También coincido con la doctora, Mendieta, en el sentido de los objetivos. Comparando lo que tú pusiste ahorita con lo que venía en tu documento original, en el documento original tu objetivo general se quedaba muy corto, porque se quedaba como en el análisis. Sin embargo, en los particulares eras como mucho más precisa. Entonces, me parecía a mí que había que hacer un ejercicio de ajuste de ese objetivo general, que te digo, ahora pues vale la pena que vas a quedarte con la grabación, que cheques que te estoy diciendo, leas lo que tenías, leas lo que tienes ahora y bueno, pues hagas ese contraste y digas esto sí me sirve y esto no me sirve. Pero en términos de objetivo a mí me parecía eso, que ahí se queda corto. Entonces había que precisar muchas cosas hacia quién vas a dirigir, hacia quién estás dirigiendo el ejercicio, acotarlo y a partir de eso, bueno, entonces redefinir tu objetivo general, ¿no? Las preguntas de investigación, de entrada no entendí la primera. O sea, no supe cómo a dónde querías llegar con esa. Pero aparte me vino mucho ruido porque en el fundamento teórico, ahí ya estás hablando ya estás planteando unas preguntas de investigación en tu página 9. Más bien en la página 8 y después en la página 9 dices que vas a formular las preguntas de investigación. Entonces, ahí encontré como, ya no supe si vas a crear nuevas preguntas o estas que tenías en la página anterior eran tus preguntas de investigación de las cuales te comentaba la primera, no supe como para dónde iba. Y sí, me parece que es muy importante aclarar tu método de investigación como te comentaron hace rato. O sea, decir por esto y por esto, ¿no? Se toma. Porque a la hora que lo estás planteando en el trabajo, pues más bien pareciera que estabas hablando de trabajo de campo concretamente. Entonces valdría la pena ahí retrabajar esa parte o ver qué sí te sirve, te digo, finalmente, ¿no? Y ya vi que las conclusiones ya las corregiste. Ya vi que ya en el trabajo que hoy nos hiciste favor de presentar, ya las conclusiones vienen mucho más concretas y aterrizadas al propio trabajo. Y la otra recomendación que te hago tiene que ver con tus referencias. No haces tampoco el seguimiento del formato APA séptima edición, que es lo que reiteradamente hemos estado pues haciendo las observaciones. Te lo recomiendo, es parte de lo que en cada UCA hemos estado pidiendo para que lo retomes, aparte de que me parece que por ahí te hace falta complementar las referencias. Pero bueno, si de algo te sirven estas aportaciones, pues con mucho gusto. Pues la intención siempre es que el trabajo de ustedes
se vea fortalecido, se mejore a partir de otras voces. Alguien lo comentaba hace rato, uno cuando está trabajando un documento, pues uno se casa con el documento. Y entonces tú, pues ya lo ves, tú lo entiendes, tú lo hiciste, entonces tú tienes claridad. Pero ¿qué pasa cuando pasa a otros lectores? Empieza a haber confusiones y la intención que tu trabajo sea tan claro que sea posible para otros entenderlo a la lectura. ¿Sí? Entonces, Pilar, pues con mucho gusto son estas observaciones, estos comentarios que las tres comentaristas de esta mesa, pues hacemos con la mejor intención de que tanto tú como Carlos Osvaldo puedan tener mucho más fortalecido su trabajo, ¿no? Así que, bueno, pues si no hay algún otro comentario, aquí terminaríamos nuestras participaciones. Sí, si alguna de las profesoras que me acompaña tiene algún comentario. Bueno, pues nada, solamente agradecerles tanto a Pilar como a Carlos, pues la oportunidad de conocer sus trabajos, de comentarlos, y les deseo el mayor éxito en sus investigaciones. Si tienen alguna duda, pues con gusto estoy para apoyarlos, ¿no? Y un gusto saludar a las colegas, a la doctora Mendieta y a las demás que están aquí. Un gusto coincidir con usted, doctora Irma Muñoz. Mucho gusto. Bueno, pues agradecemos la presentación de cada uno de los estudiantes, así como la participación de tanto la doctora Estela Ángeles como la doctora Araceli Mendieta, y esperamos que pues esta retroalimentación verdaderamente resulte útil para ustedes, para la mejora de sus proyectos, como bien lo comenté hace un rato y lo comentan mis colegas. Y pues les recomendamos que vean la grabación a partir del día de mañana, estará a disposición. Y lo interesante de esto es que ustedes puedan estarlo trabajando con sus asesores y con sus profesores de la UCA correspondiente, porque tengo entendido que a partir de esto tendrán que hacer un resumen en colegiado con sus directores de tesis. Así que bueno, esperamos que estas aportaciones sean de beneficio para ustedes y que el día de mañana ya puedan disponer de ellas. Agradezco a todos los asistentes, a los alumnos participantes y a las doctoras comentaristas. Tengan ustedes muy buenas tardes y muchísimas gracias por su participación.